Abre a Hebreos capítulo 5 y estamos estudiando las doctrinas de la Iglesia Católica. Y hemos visto que según esta iglesia y los papas, dicen que María intercede por los santos. La Escritura es ausente de esta doctrina. Vamos esta mañana a estudiar la doctrina de Cristo como intercesor. Y vamos a ver la gran diferencia entre María, quien supuestamente intercede por los santos, y Cristo, quien intercede por los santos. Porque la Escritura es clara que Jesús está en su trono, que es el Rey y es el sacerdote, y está intercediendo por su pueblo. Pero de María no dice nada de esto. Entonces, analizando lo que dice la Escritura sobre Cristo, vamos a ver una gran diferencia entre Cristo y entre María. La Escritura dice explícitamente que Jesús es el Rey y que Jesús es el sacerdote. Pero la Escritura no dice que María es la reina, no dice que ella intercede. En Hebreos capítulo 5, vamos a leer versículos 1 a 4. Y la Biblia dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. En Hebreos capítulo 5 vemos 4 funciones del sacerdote. El primero es que el sacerdote es el representante de los hombres a Dios. Él recibe su llamada de Dios, lo que dice en versículo 4. Él es activo en los intereses del hombre en cosas religiosas. Y 4, ofrece sacrificio por los pecados. El Antiguo Testamento profetiza que el Redentor será un sacerdote. En Salmo 110, versículo 4. Aquí la Biblia dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y también Zacarías, capítulo 6, versículo 13. Zacarías 6, 13. Y aquí la palabra dice, Él edificará el templo de Jehová, y Él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. En el Nuevo Testamento hay un solo libro donde dice que Cristo es un sacerdote. Este es el libro de Hebreos, pero dice esto muchas veces. Regresamos a Hebreos y vamos a comenzar en 3.1. Hebreos 3.1. Hebreos 3.1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, lo que leímos en el Antiguo Testamento son profecías acerca de Jesús, siendo un sacerdote. Ahora, en las palabras exactas, dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. En Hebreos 4:14 dice, por tanto,
teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y si leemos los próximos versículos, dice que nosotros deberíamos acercar a Dios por medio de Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No vamos a encontrar nada de esto acerca de María en ninguna página de la Escritura. No existe la doctrina que María intercede a Jesús, quien intercede al Padre por los santos. No es una doctrina que existe en la Escritura. Es inventada por los papas y por la Iglesia Católica, por el magisterio. Ahora, en Hebreos vamos a capítulo 5, versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto también es una profecía de Salmo 2. Vamos a Hebreos 6:20. Hebreos 6:20. Y acá dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, los sacerdotes en el tiempo del Antiguo Testamento era necesario que ellos siguen dando ofrendas y sacrificios como Aarón, y eran hombres, y un hombre se murió y otro era el sumo sacerdote, y él ofreció ofrenda tras sacrificio. Pero Jesús, según el libro de Hebreos, ofreció una sola vez para siempre. Él es un sacerdote en el orden de Melquisedec, muy diferente de Aarón. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 26, y aquí dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Y 8:1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces todo esto confirma que Jesús es nuestro sacerdote. Él intercede por nosotros. También Jesús sufrió en el lugar de nosotros, de su gente, por nuestro pecado, por el pecado de su gente. La ira de Dios cayó sobre Jesús en vez de caer sobre nosotros. Esta es la propiciación. Él hizo propiciación por su gente, es decir, que Él trajo perdón de pecado por nosotros, pero también, siendo nuestro sacrificio, sufrió la ira que nosotros merecemos. La obra en la cruz por Cristo es la propiciación vicaria. Significa que Él murió en nuestro lugar. Propiciación significa que Él sufrió la ira de Dios contra el pecado, contra nuestro pecado. La Biblia en el Antiguo Testamento es interesante pensar de dónde viene esta idea de ofrecer sacrificios, porque la Biblia no dice que Dios mandó estos sacrificios por el perdón de pecado, pero nosotros pensamos que Dios mandó esto, que Dios dijo esto fue la manera que la gente debería actuar en el Antiguo Testamento. Es un resultado de Dios comunicando con su gente. ¿Cómo puede un hombre pensar que matar un animal va a quitar su pecado y recibir perdón de Dios? Y más, Dios es celoso cuando viene a los métodos del culto. Él dice que es su derecho soberano para dar los métodos del culto. En Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4, los sacrificios sangrientos Dios acepta inmediatamente.
Y por supuesto, los sacrificios mosaicos fueron exigidos de Dios después. Pero en Génesis 4 la Biblia dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces leemos acá que Abel ofreció un animal como un sacrificio y que Dios aceptó eso. Pero no leemos nada que Dios mandó eso. Pero como dije, pensamos que Dios dijo a su pueblo que esta es la forma de ofrecer los sacrificios. Los sacrificios son de expiación, quitar el pecado, y también son vicarias, ofrecer algo en lugar de otro. Leemos esto en Levítico 1:4, lo que dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Y también en Levítico capítulo 4, versículo 26 dice, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Ahora, vamos a Salmo, capítulo 40. Salmo 40. Y vamos a leer versículos 6 a 8. Y aquí la palabra dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. El Mesías, Jesús, aquí es una profecía, sustituye su propio sacrificio por los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento. Esta escritura aparece en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 5 a 9. 5 a 9. Y estos sacrificios del Antiguo Testamento son sombras, representan a Cristo, quien es la realidad. Colosenses 2:17 habla de las sombras y de lo verdadero. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cristo es la realidad y la sombra viene del cuerpo, la sombra viene de Cristo. Estos sacrificios de animales provienen de Jesús, quien ha de venir en el futuro para ofrecerse como un sacrificio para su pueblo. Es decir, que estos sacrificios prefiguran a Jesús. Ahora, vamos a Hebreos otra vez, en capítulo 9, y vamos a los versículos 23 y 24. Hebreos 9, 23 y 24. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Vemos toda esta prueba que Jesús está en el cielo, que entró el templo en el cielo para ofrecer su sangre como un sacrificio por nosotros. También que Jesús intercede por nosotros. Estos son los dos trabajos de un sacerdote: ofrecer sacrificio y interceder por su gente, por el pueblo de Dios. También vemos que los nombres que hay para Cristo
prueban esto. En Juan capítulo 1, Juan 1:29. Dice que Él es un sacrificio. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a Él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Donde dice algo semejante sobre María, que ella intercede por las personas, que ella ofrece sacrificios. No dice nada de esto en la Escritura, pero la Escritura es lleno de la doctrina que Jesús es un sacerdote, profeta, sacerdote y rey. Y también 1 de Pedro, capítulo 1. Versículo 19, la Biblia dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En el Antiguo Testamento era necesario buscar un cordero sin mancha, era necesario revisar este cordero y si tenía una mancha, ellos no podían ofrecer este cordero a Dios como un sacrificio. Y Jesús no tenía mancha, era sin pecado. Por eso, Él era digno de ser un sacrificio porque no tenía pecado. En 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. 1 de Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Toda esta prueba, leemos en la Escritura acerca de Jesús siendo nuestro sacrificio. Es bien obvio que Jesús murió por nosotros en nuestro lugar. Y Jesús en este momento intercede por nosotros. Vamos a 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan 2:1. Y aquí la Biblia dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces aquí leemos específicamente que Jesús es nuestro abogado, es nuestro sacerdote, es nuestro representante entre nosotros y el Padre. No dice nada de esto acerca de María. Una doctrina inventada. No nos acercamos a María para acercar a Jesús. No, la Biblia nos dice que acerquémonos pues confiadamente, directamente a Jesús. En Hebreos capítulo 7, 25. Hebreos 7, 25. La Biblia dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo vive para interceder por nosotros perpetuamente, para siempre intercede por nosotros. La doctrina es clara en Hebreos capítulo 9, 24. Lo que ya leímos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús está en este momento actuando como un sacerdote, intercediendo por nosotros ante Dios. La base de esta obra es el sacrificio propiciatorio y no vamos a enfocar en eso. Pero las dos cosas no se pueden separar. No se pueden separar el sacrificio propiciatorio de Cristo y su intercesión. La propiciación es intercesión, intercesión es propiciación. La propiciación en su naturaleza de sacrificio y ofrenda es una intercesión. Y también la intercesión es algo verdadero, es un sacrificio perpetuo que está presentado perpetuamente en los cielos, como dice en Hebreos 7. En la misma manera que el sumo sacerdote entró en el
lugar santísimo en el día de la expiación con el sacrificio, para presentar el sacrificio a Dios, Cristo entró en el lugar santo en el cielo, con su sacrificio para presentar esto delante de Dios. Y como el sumo sacerdote entró en la presencia de Dios, llevando las tribus de Israel, escrito en su pecho como un símbolo para quien Él está intercediendo, así Cristo apareció delante del Dios como el representante de su pueblo. La Biblia dice que Él intercede por nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, la iglesia. El ministerio de Cristo de intercesión es uno de amor por su pueblo. Por esa razón, Él murió, porque nos ama en nuestro lugar. Él nos ayuda en nuestras dificultades, en nuestras pruebas, en nuestras tentaciones, como dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Jesús entiende nuestras debilidades, entiende nuestra tentación, porque Él mismo sufrió, Él mismo fue tentado. También hay el elemento de oración para la gente de Dios. Cristo nos dice en su oración en Juan 17 que Él ora para quienes creerán en Él. Es un pensamiento de consuelo que Cristo está orando por nosotros, por nuestras necesidades, por nuestra protección y que nuestra fe no fallecerá, pero que nosotros tendremos la victoria. Es como cuando Él oró por Pedro para que el diablo, Satanás, no tenga la victoria sobre él y no lo hace caer. Por eso sabemos que nuestra victoria final es cierto, porque Jesús está intercediendo por nosotros. Por eso sabemos que una persona no puede perder su salvación, porque si Jesús, Dios mismo, está orando por un creyente, por esa persona, intercediendo por su pueblo, esa persona no puede perder su salvación, no puede caer de la gracia. Si eso era posible, significa que Jesús es un fracaso, que el Padre no escucha a sus oraciones, pero sabemos porque la Biblia nos dice que el Padre, Jesús mismo dijo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. En Juan 17:9, es algo interesante lo que leemos. Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús aquí está orando al Padre. Y Él dice que Él no ora por el mundo. Aquí el mundo no se refiere a la iglesia, sino a la gente malvada. Jesús no está orando por los incrédulos. Jesús está orando por los santos. Y otra vez, algo muy interesante, porque ¿para quién Jesús murió? Jesús murió para quienes intercede. Está intercediendo para quién? ¿Qué dice aquí? Para suyos, para la iglesia. Jesús murió también para la iglesia. El acto de la propiciación, del sacrificio y de la intercesión son juntos. No se puede separar estos dos actos. Ese es el trabajo de un sacerdote. Y aquí que dice que Él intercede por su iglesia, por sus hijos. También murió por su iglesia, por sus hijos. No murió para cada persona que ha existido en toda la historia del mundo. Las cosas para que ora Jesús. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús está orando por nuestra santificación. Entonces esto también es algo que ciertamente va a pasar.
Si una persona no está siendo santificado, es que esta persona no es un hijo de Dios. Hay un proceso de santificación en que Dios nos está limpiando y purificando, santificándonos de todos nuestros pecados. También para misericordia y gracia, como leímos antes en Hebreos 4. Hebreos 4, 16. Acá dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros también somos sacerdotes, nuestros sacrificios ofrendas son espirituales. Eso es lo que ofrecemos a Dios. Todo lo que hacemos en servicio del reino de Dios son sacrificios espirituales a Dios. Y en Juan 17, 24. La Biblia dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y esta oración no puede fracasar. Entonces acá tenemos algo que es consuelo para nosotros, que Jesús está orando por nosotros. Y una de sus oraciones es que nosotros estemos donde Él esté. Vamos a estar en su presencia con el Padre. Vamos a mirar a su gloria. Y nosotros, dice la Biblia, cuando vemos a Jesús, vamos a estar como Él. La Biblia dice muchas cosas de consuelo acerca de Jesús. Nadie deberá tomar consuelo que María está intercediendo en su parte. Es una doctrina falsa que no existe en las páginas de la Escritura. Todas estas vírgenes que vemos en los pueblos católicos y la gente alzando las estatuas y siguiendo a las estatuas en las calles, orando a las estatuas, clamando y orando, son lobos rapaces vestidos de ovejas quienes están enseñando a las personas así. Las personas están engañadas. Cuando tengamos la oportunidad, deberíamos abrir las páginas de la Escritura para enseñar esta doctrina de Cristo, que Él es el que intercede por nosotros. Y después preguntar, ¿dónde dice en las páginas de la palabra de Dios que María hace esto por nosotros? Oremos.